Eso está al aire. ¿Estamos ahí al aire? Hola, buenas tardes. El tema de hoy es las mujeres y el pensamiento positivo. Y lo primero, agradecer a la regidora María Esther Garza Moreno por la invitación a este programa y por supuesto a la doctora Liliana Aguilera, titular del instituto, pues la invitación. Y aprovecho para hacer un reconocimiento a los profesionales de la enfermería que están hoy conmemorando su día y bueno, un profundo agradecimiento en especial por este periodo tan complicado que estamos viviendo a nivel internacional. Los temas que vamos a ver ahora es qué es el pensamiento positivo, eh, por qué es importante el pensamiento positivo. También es importante saber por qué hago un enfoque específico a las mujeres en el pensamiento positivo y vamos a hacer algunas conclusiones. En fin, bueno, lo primero de pensamiento positivo tendríamos que, pues no tanto como una definición, sería importante más bien considerar que el pensamiento positivo es una fuerza, es una capacidad, es una potencialidad que tenemos y que tiene que ver con ser optimistas, es una forma de ver el mundo. El pensamiento positivo se contrapone al pensamiento negativo porque en el pensamiento positivo eh, pues nos enfocamos en lo mejor, nos enfocamos en lo más óptimo para nosotros, en lo mejor. Es una forma de ver el mundo finalmente, el pensamiento positivo. Es importante saber que el pensamiento positivo hace referencia a un pensamiento. Cuando pensamos en pensamiento positivo podemos hacer referencia a un pensamiento negativo, el cual nos pone del otro lado, ¿no? En la negatividad, en el dolor, en el drama, en la tristeza, en buscar eh, pues la eh, el negrito del arroz, pues, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento positivo tiene que ver con esta capacidad de los seres humanos en enfocarnos en lo mejor de nosotros. Ahora, ¿por qué hablamos de, de pensamiento positivo? Me voy a poner los lentes porque ya están iniciando. Otra invitación a que nos se comuniquen con nosotros, a que hagan preguntas, ¿sí? Marta López, hola, buenas tardes. Sí quisiera que se pudieran comunicar con nosotros por esta vía. Queremos interaccionar con el público. Permítanme. Bueno, entonces estaba diciendo que yo le doy un enfoque, el temario ya lo vimos, y lo que quisiera es que hiciéramos una diferenciación de el pensamiento de las mujeres y de los hombres. Por qué pienso que es diferente el pensamiento de los hombres? A nivel eh, biológico, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos la misma estructura, hombres y mujeres, pero el punto es que las mujeres y los hombres tenemos una socialización diferente, una manera de ser diferente porque así nos han educado. ¿Sí? Los que trabajan el tema hablan del pensamiento, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y este hemisferio derecho y este hemisferio izquierdo tienen funciones diferentes, pero no son exclusivas de hombres y mujeres.
estos dos hemisferios están capacitados. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos educaran a las mujeres y a los hombres en ser más creativos? Dicen, el pensamiento, el hemisferio izquierdo es la creatividad, la intuición, todo esto. Pero ¿qué pasaría si a los hombres los educaran en eso? Y a las mujeres nos educaran en el pensamiento racional, en lo analítico, todo esto. Es importante saber que todo esto, si bien tiene una estructura biológica de base, pero lo más importante es la educación. Muy bien, entonces el pensamiento a las mujeres nos educan para servir, para cuidar, para ayudar, para atender a otros, para servir a otros, para cuidar a otros. Y es importante que sepamos que vemos al mundo de acuerdo a lo que nos están educando. Nuestra forma de pensar es como estamos educados, es lo que sentimos. Entonces esta socialización, esta educación tiene que ver con esos modelos importantes que empiezan en la familia, que empiezan en la casa, y empezamos a aprender a ser víctimas. Muchas veces mujeres y hombres nos educan como víctimas. De repente nos enseñan a mentir y a mentirnos. Eso, yo pienso que la parte más grave es mentirnos a nosotros, mentirnos cosas tan sencillas como no va a pasar nada, todo está bien, no me hace daño, no más tantito, quiero hacer esto, pero al rato, o sea, nos vamos mintiendo, yo puedo, yo lo hago rápido, yo lo hago bien, yo lo hago fácil, pero luego no es cierto, o sea, ¿por qué? Porque estamos educados tenemos hábitos, malos hábitos educativos. Entonces, es importante que nos demos cuenta de estos hábitos y tratar de hacer cambios, de ver las cosas de manera diferente. Otro hábito importante es el miedo, ¿sí? Miedo a hablar en público, por ejemplo, miedo a la tecnología, miedo a los virus. Estamos en la era del coronavirus, le digo yo, y nos da miedo muchas cosas. Y a veces nos da miedo quedarnos en casa y a veces nos da miedo salir de casa. Nos da miedo la pobreza, la miseria, el desempleo, el dolor y luego ya pasamos a estados de ansiedad. Aquí es importante saber que el pensamiento positivo, como ya dije, nos lleva a ver la realidad de una determinada manera y el pensamiento negativo es el que más estamos reforzando, en el que más nos estamos desarrollando y el miedo paraliza, el miedo nos limita, el miedo nos bloquea, el miedo nos cierra, ¿no? Y bueno, otro hábito importante que parte de los hábitos de pensamiento negativo es ser irresponsables. Esta irresponsabilidad también nos pone en una posición que no nos ayuda a fluir en la vida. A veces nos dicen lo que debemos hacer o nos acostumbran al deber ser, al deber hacer, que esa es otra diferencia entre hombres y mujeres, el deber ser. Y el deber ser nos lleva a cosas que a veces ya no son lindas, que a veces ya no nos gustan, que a veces ya nos paralizan. Este deber ser, nos obliga a hacer cosas que no queremos y luego cuando ya no queremos es cuando vienen los problemas.
¿sí? Otra cosa importante es la falta de respeto. También es un hábito del pensamiento negativo, del pensamiento eh, tóxico, que es la falta de respeto. Hay gente que se pone el cubrebocas así, ¿pueden creerlo? Así. ¿Sí les han visto? Gente que anda por la calle así o así. O sea, es una falta de respeto. Yo pienso que una de las cosas más importantes de esta sociedad es la falta de respeto. Para empezar, a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestra esencia. Y esta falta de respeto nos lleva a muchas situaciones. Falta de respeto a los horarios, a las normas, a las reglas. Y luego se nos hace como una bola de nieve, ¿no? Otro aspecto del pensamiento negativo es tener resentimiento. Resentir es, yo como lo veo, es volver a sentir, sentir otra vez. A veces sentimos dolor, miedo, angustia, nos sentimos traicionados, nos sentimos mal, nos sentimos angustiados. Y esta parte de volver a sentir es algo que se nos instala a veces desde que somos muy pequeños. Bueno, no, a veces no, siempre cuando somos muy pequeños. Y si ahorita yo siento algo, seguramente es algo que yo ya traía, que yo ya tenía. Algo que la situación de crisis está abriendo cosas que a lo mejor uno dice, es que yo nunca había sentido esto. No, no es cierto. Una situación de crisis descubre lo que ya estaba, lo que ya se había vivido, lo que la mente no había procesado, entonces lo vuelvo a resentir. Y otra cosa importante, otro hábito importante del pensamiento negativo es nos hace gente mediocre, la educación nos hace mediocres, las situaciones educativas en muchos lugares, en muchos espacios, nos hace mediocres, no damos nuestro mejor esfuerzo, no hacemos lo máximo, nos quedamos limitados, nos quedamos paralizados muchas veces, y esto tiene que ver otra vez con los procesos de socialización. Estos hábitos nocivos nos llevan a como a estancarnos y a veces en iniciar una caída que es muy muy complicada y que eventos, crisis como la que estamos viviendo, pues acentúan. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Primero que nada es darnos cuenta que dónde empezó todo, dónde empezó el desorden. Estamos hablando de pensamiento positivo, nos tenemos que dar cuenta, ¿tengo un pensamiento positivo o tengo un pensamiento negativo? ¿Cuál es mi tipo de pensamiento? ¿Cómo me muevo? A veces, bueno, hay que estarnos moviendo entre lo negativo y lo positivo y llegar a un equilibrio, pero este equilibrio es muy difícil de lograr porque no estamos eh, conscientes de lo que estamos viviendo. Y entonces aquí la propuesta, la idea es resuelve el origen de ese pensamiento, positivo o negativo. Resuélvelo, ¿sí? Date cuenta dónde está el desorden, dónde está el orden. El pensamiento positivo lleva a la alegría, al bienestar, a la salud, a la creatividad, a ser positivo, a ser propositivo, a ser proactivo, a ser entusiasta, a la alegría, la paz, bienestar, abundancia, salud, todo esto. Y el pensamiento negativo nos lleva a lo contrario. La negatividad, la tristeza, el dolor, el miedo, el malestar, ¿sí? Esto tiene que ver con los derechos humanos, esto tiene que ver con los derechos sociales, esto tiene que ver con calidad de vida, con bienestar. Entonces yo me tengo que dar cuenta dónde estoy parada, este sistema, esta sociedad, esta cultura, estas instituciones, ¿a qué me están llevando? ¿A lo positivo o a lo negativo? ¿Sí? Y tengo que darme cuenta dónde está el desorden, ¿sí?
El desorden normalmente está en lo que ya decía, esos modelos educativos, y tengo que llegar al origen de ese desorden. Dicen, las filosofías orientales dicen, los sabios no tienen problemas, porque cuando empieza un desorden, lo resuelven. Y nosotros en esta sociedad, tenemos un desorden pequeñito, nos damos cuenta a veces no, por lo que ya dije, ¿sí? Y ese desorden va creciendo exponencialmente, ese desorden se va ampliando, se va magnificando, y luego ya no podemos, ¿sí? Hace un rato una amiga me llama, por cierto, si alguien sabe de un refugio para mujeres en Celaya, por favor díganme, es urgente, ¿sí? Una chica con muchos problemas de violencia, su vida está en riesgo, y aquí la cosa es, no estamos educadas para darnos cuenta cuando empieza la violencia, por ejemplo, el dolor, el miedo, la tristeza, o sea, no nos damos cuenta, y se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, ¿sí? Tengo subí poquito de peso, y ya cuando nos damos cuenta ya es un problema enorme que necesita médico, que necesita, ¿sí? Ya no podemos, ¿sí? Entonces nos debemos de dar cuenta que nos equilibra y que nos desequilibra. Necesitamos ubicar las causas y las consecuencias. Otro problema del proceso de socialización que vivimos la gran mayoría de personas. No nos damos cuenta de causa y consecuencia. Entonces, ¿qué hacer para potenciar nuestro pensamiento positivo? Pues darnos cuenta, ¿no? Otra cosa importante, ya que me di cuenta, tengo que hablar. Algo importante que no dije hace un rato, una de las cosas que tienen que ver con el pensamiento positivo, o de los que nos tenemos que dar cuenta para potenciar el pensamiento positivo, es precisamente esa. ¿Cuál es mi potencia? Creer en nosotros. No nos enseñan a creer en nosotros, no nos enseñan a estar bien, no nos enseñan a sentir nuestra fuerza, no nos enseñan a sentir que estamos en el lugar correcto, que somos la persona correcta. Nos enseñan a ir subsistiendo, ya dije algunos de los hábitos nocivos, y es importante que nos demos cuenta de que somos poderosas, poderosos. Es necesario que nos demos cuenta que tenemos muchas capacidades, muchas habilidades, muchas potencialidades. Entonces es importante que ubiquemos qué hábitos nos ayudan y qué hábitos nos perjudican. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en el hábito, eso es importantísimo. Saber que si queremos ser exitosos tenemos que tener hábitos buenos, saludables, que no sean nocivos, que nos beneficien. Entonces, pues hay que hacer los cambios que necesitemos. Otra cosa que no nos enseñan y que es muy importante es que somos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo a nivel biológico es una máquina perfecta, pero para que esa máquina se mantenga perfecta necesita estar equilibrada, estar bien alimentada, bien potenciada, pues. Entonces eso lo hacemos teniendo buenos hábitos para comer, para dormir, para trabajar, para relacionarnos, ¿no? Y ya que somos conscientes del cuerpo, tenemos que ser conscientes de la mente, eso ya lo decía hace rato. Entonces tenemos que hacer la conexión cuerpo-mente. Si yo estoy torturando a mi cuerpo, si yo estoy flagelando a mi cuerpo, si yo estoy degradando mi cuerpo, si yo estoy corrompiendo mi cuerpo, va a haber consecuencias. Más temprano que tarde va a haber consecuencias. Y es importante también saber que yo lo puedo cambiar, yo soy la única que lo puedo cambiar, ¿sí? Y es importante saber que también tenemos un espíritu. Esa no es exactamente mi cancha de trabajo, pero todos tenemos que estar conscientes de que estamos vinculados a alguien más poderoso que nosotros, a alguien superior a nosotros,
a un ser omnipotente, omnipresente, sentirnos conectados con esa divinidad, con esa inmensidad, porque a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos aislados. ¿Por qué? Porque otra vez nos enseñaron a que pues tú eres parte de, o sea, tú tienes el problema, tú resuélvelo, ¿no? Bueno, otra cosa es importante que nos demos cuenta de que estamos vinculándonos, que necesitamos vincularnos. Es importante saber con qué potencialidades cuento, con qué activos cuento. Nuestros activos obviamente son monetarios, pero obviamente son físicos también, pero principalmente son nuestras amistades, nuestra gente, el capital social que hemos logrado, nuestro vínculo con los otros. Es importante que nos demos cuenta de que todo esto genera un poder importante que tenemos que explotar, ¿no? Entonces, bueno, para concluir o para empezar a concluir es reconoce tu poder y acéptalo. Otra cosa importante de qué hacer para potenciar el pensamiento positivo y acabar con el pensamiento negativo es aprende a elegir lo correcto, ¿sí? Agua o refresco, papas o verduras, papas fritas o verduras, mole con pollo riquísimo, hay que disfrutarlo, pero no mañana, tarde y noche. Guacamayas, qué bien, qué rico, qué lindo, pero no mañana, tarde y noche. O sea, alguna vez, algún día, ¿sí? Tenemos que elegir lo mejor, ¿sí? Y otra cosa muy importante es elegir lo que queremos pensar. Ahorita estamos sumamente bombardeados por noticias que son tragedias, por noticias que son de verdad desgracias humanas, son dramas humanos impresionantes y que nos conmueven. Y eso es importante, pues darnos cuenta y solidarizarnos de alguna manera con esto, pero no podemos alimentar todo el día nuestro cerebro, una información, otra, una tragedia, un drama, noticias, o sea, no, tenemos que buscar estar conectados, sí, con el mundo exterior, sí, es importante. El quédate en casa famoso, sí, muy bien, sí, hay que hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que aprender a elegir pensamientos que nos lleven al equilibrio, a la salud, al bienestar. Ya decía yo hace un rato que teníamos que aprender a, a pensar positivamente, ¿sí? Y tenemos que empezar a reconocer cuáles pensamientos nos debilitan, nos destruyen, nos vulneran y cuáles no. Entonces, aquí una de las estrategias de pensamiento que yo he trabajado en mis talleres, por cierto, ya que hablo de talleres, espero que todos los de mi taller, de mi proyecto por una ciudad sin riesgos, estén viendo este programa. Es un proyecto que desde hace pues ya 3 semestres, ya un poquito más de 3 semestres, tenemos con la señora Tei, y que ha sido muy exitoso en el sentido de que la gente ahí se da cuenta cuáles son estos modelos de socialización diferenciados por género, cuáles han sido los bloqueos que tenemos, cómo hemos aprendido a ser víctimas y cómo podemos cortar eso. Y una de las cosas que ya practicamos hacia el final del taller es aprender a cortar los pensamientos, ¿sí? La gente sufre porque no aprende. Entonces, cuando la gente aprende a cortar, a decir, a ver, hasta aquí, punto, ¿sí? Pues ya lleva un paso adelante, ¿no? Ya se está dando cuenta. Otra cosa que debemos aprender es a rebotar pensamientos, ¿sí?
Cuando empezamos con cosas como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué sigue? Tal, todo esto. A ver. Todo va a estar bien, rebotas. Estás en un estado alterado y tienes que rebotar, tienes que cambiar tu estado a otro estado en donde todo sea más enriquecedor, más donde haya un intercambio, donde podamos fluir. Otro, otro ejercicio importante que debemos aprender es a pedir. Normalmente nos callamos y nos aguantamos. Hay muchas cosas de las que no ante las cuales no decimos nada, nos paralizamos, no hablamos, ¿sí? Con la pareja, ¿no? Ahorita tenemos una situación muy importante porque el hecho de que ahorita me acordé que el otro día hablé con un señor, dice, estoy muy mal porque mi jefe me mandó a mi casa por órdenes del gobierno. No puedo salir a la calle por órdenes del gobierno y mi esposa no me quiere tener en la casa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa persona? Bueno, es una situación, él la decía un poco de broma, pero hay gente que no ha aprendido a estar en su hogar, en su casa, no fluye la relación de pareja o de repente están las familias y cada quien con su dispositivo móvil entregadísimo a sus videos, a cosas que bueno, son importantes, son enriquecedoras, pero no para todo el día. No estamos aprendiendo a hablar, no estamos aprendiendo a pedir. Una de las cosas más importantes, y que también esta es una diferencia importante entre mujeres y hombres, es que los hombres están muy acostumbrados a que los atiendan, a que les sirvan, no han desarrollado habilidades para moverse placenteramente en la cocina. Y muchas mujeres no se mueven placenteramente en la cocina porque sienten que es su obligación. Entonces, estas obligaciones se tienen que, como que tienen que cambiar, como que tienen que fluir. Entonces tenemos que aprender a pedir, ¿sí? Lo que queremos que los demás hagan, lo que queremos que no hagan. Tenemos que aprender a respetar. Todos tenemos derecho al placer, todos tenemos derecho al ocio. El trabajo doméstico es algo socialmente necesario. El trabajo doméstico es socialmente necesario. Le debemos de entrar todos parejos y ahí es donde nos puede fallar esta cosa del pensamiento positivo. Ahí es donde empezamos a ser negativos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Considerar que cada día es un día para aprender, es un día para crear, es un día para ser mejores personas, para hacer mejores cosas. Tenemos algunas personas en línea, no sé dónde ver los comentarios. Sí, tenemos muchos saludos. Tengo la pantalla en la parte de arriba de mí, entonces voy a estar viendo. Ser permisivos con nosotros mismos. Gracias por el tema en estos momentos de gran utilidad. Buen tema. Ya pude conectar. Sara Marta me dice que ya puede conectarse. Ah, ya me estoy viendo aquí. Eso era lo que no quería que pasara, queridos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde quieras. Bueno, estaba diciendo, volviendo a mi tema, estaba diciendo que tenemos que... estábamos en el qué hacer, estábamos cerrando el qué hacer. Hay otros saludos. Rosario Vanegas, hay saludos. Marta López. Gabriela Nava. Muy bien, Ever Sosa, querido Ever. Valoro enormemente las reflexiones que nos has compartido. Gracias, Liz. Ana Gabriela Cárdenas. Ana García, ¿cómo conseguir, es una pregunta, cómo conseguir un equilibrio entre pensamiento positivo y el principio de realidad? Esta es una excelente pregunta, ¿eh? Pensamiento positivo y realidad. A ver, eres lo que piensas, punto, se acabó, ¿sí? No podemos cambiar la realidad, o sí, no podemos, ¿sí?
Por eso decía que si vivimos con miedo, si crecimos como víctimas, si, si crecemos con una fuerte carga de deber ser, va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar y decir, a ver, estamos aquí para aprender. No puedo cambiar la realidad, me puedo cambiar yo. Tengo que llegar a donde empezó el desorden y aprender a ser positiva. Ya dije, lo positivo tiene que ver con el bien, con la bondad, con el bienestar. ¿Sí? Y la siguiente parte, ya para terminar este tema y pasar a las preguntas, que ya sé que hay algunas, pero no las veo en mi tablet. Quiero decir que la vida no es perfecta, las personas no somos perfectas. Tenemos que aprender a buscar nuestra perfección dentro de la imperfección que tenemos. El miedo no se puede instalar como condición de lo humano. El temor, el desequilibrio de poder en la pareja, en la familia, el desequilibrio entre el poder que manejan los hombres y el poder que manejan las mujeres no se puede normalizar, no se puede tener una vida normal a partir de esto. ¿Sí? Es que se me borra, me están apoyando aquí una amiga y se me borra en mi dispositivo, que es lo que no quería que pasara, nunca hubiera querido. Bueno, ya estoy viendo aquí. Entonces, tenemos que estar ciertos y seguros que como no tenemos no nos han capacitado para esto, tenemos que saber que tenemos que pedir ayuda, tenemos que saber cuándo pedir ayuda. Y cuando estaba preparando este tema me acordé de un educador brasileño que fue mi maestro por mucho tiempo, mi maestro a través de los libros, claro, Paulo Freire, que dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Todos, hombres y mujeres, nos educamos en común, en armonía con el mundo. Y más que nunca, hoy más que nunca, estas palabras son ciertas porque nos tenemos que educar con el mundo. Por cierto, el lema de mi proyecto, del proyecto pues que tenemos que enseñarte por una ciudad sin riesgos, es el mundo cambió, yo también. Esto lo venimos manejando desde hace más de año y medio, este lema. Y ahorita ese lema es más vigente que nunca. El mundo cambió, yo también. Es tiempo de cambiar, es tiempo de transformarnos, es tiempo de movernos. Ya supe cómo moverle aquí. Gabriela, Ana, Alice Uribe, gracias Alice, Paco y Daniela Garza. Muy bien, me da gusto. ¿Tenemos otras preguntas? No, no hay otras preguntas. Muy bien, entonces, seguimos con que este pensamiento positivo que debemos de fomentar, de retribuir, de continuar, nos tiene que llevar a construirnos como una mejor persona, a construirnos de una manera diferente, y la manera de construirnos es dándonos cuenta de dónde están esas fisuras, esas grietas. No podemos continuar avanzando si no tenemos la idea clara de a dónde queremos llegar. Y a veces de verdad que no la tenemos, ¿eh? Entonces es un tiempo hermoso para decir, a ver, ¿qué quiero? Ante esto, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a... ¿Cuál es mi propuesta para mí? ¿Cómo me voy a inventar? ¿Cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a crecer yo como persona ante esta situación? Saludos a Lisbeth Ramírez. Y hay otra pregunta, pero ¿cómo la puedo ver aquí, queridos? ¿Cómo la puedo ver esta pregunta?
se le actualiza. Sí, no está actualizado. Bueno, el punto es que estamos... Ya tengo la pregunta. Más fuerte. ¿Qué lugar tiene en la experiencia emociones como el enojo, la tristeza, el miedo desde el pensamiento positivo? Si pudiera decirse que el enojo es el coraje para decidir, actuar, la tristeza, la necesidad de consuelo y el miedo, la necesidad de protegerse. Claro, esto tiene que ver con las emociones que decía hace un rato, ¿sí? El enojo llega cuando yo me doy cuenta de que tengo un límite y que no puedo hacer que el mundo sea como yo quiero que sea. Yo me enojo porque las personas y las cosas no son como yo quiero que, que sean, ¿sí? La tristeza llega cuando yo me paralizo, cuando yo me siento impotente, cuando yo me siento débil, cuando yo siento que no puedo, ¿sí? Y el miedo llega cuando yo me siento desvalido, ¿sí? El miedo es un grito de auxilio, el miedo es un grito desesperado de ayuda. Es importante que nos demos cuenta que estas emociones no se generan porque quedes en casa o las imposiciones del gobierno o que me quedé sin empleo o no tengo para subsistir, o sea, no es la situación actual que estamos viviendo no genera esas emociones. Esas emociones ya estaban desde antes, desde que éramos pequeños y ahora se están descubriendo. Acuérdense que lo que ya estaba sale a la luz con todo esto. Y a veces es muy fácil echarle, o lo más fácil del mundo es echarle la culpa a la gente. Por tu culpa estoy enojada, por tu culpa estoy triste. Una señora, que obviamente no voy a decir su nombre, pero me habló en estos días, es una de las videoconsultas que he estado dando. Estaba muy triste, muy desesperada, ya estaba tomando antidepresivos y ansiolíticos. Y me dijo la persona que me la refirió, es que su hijo de 20 años murió en un accidente. Y eso obvio pone muy mal a quien sea. Y ya estuve hablando con ella y le pregunté, señora, ¿se quiere morir? Y dice, no, pero quiere estar bien. Mi hijo, no sé qué. Y yo, ¿y qué pasaba antes de que muriera su hijo? Ah, pues mi esposo se emborrachaba, me pegaba, no teníamos que comer, yo tenía que trabajar para poder subsistir y dejaba solos a mis hijos y ahora mis hijos están mal, tienen muchos problemas, yo me siento culpable porque si no hubiera salido a trabajar, a ver. ¿Y qué pasaba antes de que se casara? Ah, pues mi papá se embriagaba, golpeaba a mi mamá, me golpeaba a mí, golpeaba a mis hermanos, miseria. Este es un caso extremo, eso casi no pasa en la realidad, pero aquí el punto es que la muerte del hijo fue un pretexto para la mujer, colapsó cuando murió el hijo. Y cuando le preguntó hace cuánto murió su hijo, 4 años. Yo pienso que la muerte de un hijo no se supera jamás, pero cuando pasa algo tan fuerte como eso, se paralizan las personas, las emociones, se paralizan y es muy difícil continuar, pero porque ya tenemos una cadena muy grande de emociones no, no superadas, no elaboradas. Esta parte es sumamente importante que nos demos cuenta de que un evento detona lo que ya estaba. Esta señora, por ejemplo, cuando se da cuenta de que el desorden empezó muy atrás, empezó a mejorar y dijo, pues mi hijo murió, fue
tremendo, fue terrible, pero también él lo decidió, él estaba mal, lo decidió morirse, ya lo puso en otra perspectiva. Por eso es importante que analicemos nuestras emociones, porque se combina, ya desde hace rato somos cuerpo, mente y espíritu. Y dentro del cuerpo somos cuerpo físico, cuerpo emocional. Y si no acomodamos las emociones, si traemos un desorden importante dentro de las emociones, pues es complicado, ¿sí? Otra pregunta, ¿cómo podemos ser asertivos a la hora de expresar lo que queremos con nuestra pareja? Ya lo decía hace un rato. Bueno, la asertividad es decir la palabra justa en el momento justo. Y el desorden se resuelve de atrás para adelante, ya decía. Y si yo quiero expresar lo que quiero con mi pareja o con quien sea, ¿sí?, me debo de dar cuenta primero qué merezco yo, ¿sí? ¿Qué merecemos las personas? Pues merecemos respeto, merecemos escucha, merecemos atención, merecemos que no haya violencia. Necesitamos saber, estar seguros que merecemos lo que estamos pidiendo. Si no estamos seguras que merecemos lo que estamos pidiendo, va a ser un favor que nos haga el otro y nos vamos a sentir en deuda, ¿sí? Yo estoy en deuda porque hizo tal o dejó de hacer tal, y él es muy bueno y yo soy muy mala. Él es muy poderoso y yo no. Entonces necesitamos decir la palabra justa en el momento justo, y para lograrlo tenemos que estar en nuestro centro. Saludos a Lolis, Angélica Gómez. Gracias, Angélica. Es importante identificar nuestros pensamientos para que nos ayuden a salir fortalecidas de esta crisis. Saludos. Sí, claro, es lo que también dije hace rato, ¿no? A veces estamos tan acostumbradas a algunas cosas que ya las vemos natural. En esta sociedad se ha normalizado la violencia. La violencia es normal para muchos de nosotros y ya no la vemos, ya no la vemos. Y luego nos sentimos enojados, tristes, enfermos. La gente que se enferma es la gente triste, la gente desesperada, la gente que ya ha sido vulnerable. Saludo a Carlos Carrillo, gracias. A Fabián, gracias también. Y bueno, estamos en el minuto 43, ¿no? ¿Cuánto faltó? 43 llevamos. ¿Llevamos 43? Sí. Entonces nos tenemos que empezar a despedir, amigos. Ya me volví a salir de aquí. Bueno. Pues bueno, finalmente quiero agradecer nuevamente a la señora Tei, a la doctora Liliana Aguilera, su equipo han sido muy de mucho apoyo para esto. Render Comunicación Creativa también fue un apoyo importante. Yo nunca había estado en este tipo de medio. Difícil. Yo casi más bien interactúo con la gente en directo y bueno. Liliana, ya te vi que me estás viendo. Alecita Rivera, gracias, saludos. Gabriela Nava. Yo estaba asistiendo a uno de tus Gabriela Nava dice, sí, yo estaba asistiendo a uno de sus talleres, esperemos que podamos retomar. Sí, vamos a retomar en tanto se resuelve esto de la contingencia. Karina Elías, gracias. Renata López, todo fue muy interesante, es lo que comenta. Bueno, pues muchas gracias, muy amables, agradezco que me hayan visto, agradezco que se hayan conectado, que se hayan dado el tiempo, y pues para la próxima nos vemos, ¿sale? Gracias, hasta luego. ¿Qué les
Mm.